Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Aquí iniciando nuestro hermoso estudio de proverbios. Eh, Puedan decirme si se ve bien, se escucha bien, chicos. Que puedan ahí compartir la enseñanza del día de hoy del libro de proverbios. Que puedan ustedes ahí checar. Si me digan si se ve bien, se escucha bien. Falla un poco el internet, pero espero que sí se vea bien, chicos. Voy a tratar de compartir la publicación. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Está fallando el internet, pero bueno, yo espero que sí se esté viendo, que sí se esté escuchando, que puedan ustedes ahí decirme. No me deja aquí a mí abrir el Facebook, pero espero que ustedes sí. Vamos a empezar. Hoy me toca a mí hablar de proverbios. Proverbios 6. Ahí lo puse. Proverbios 6 del 20 al 25. Hace 8 días Emmanuel nos habló del versículo 1 hasta el versículo 19. Y yo espero hoy poder terminar todo este capítulo. La verdad está muy fuerte, pero espero que podamos terminarlo. Yuri, ¿estás ahí? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Vamos a terminar de compartir para que ya empecemos el estudio de proverbios. Vamos a orar para comenzar. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Pues Señor, te damos gracias por este estudio que vamos a tener del libro de Proverbios, rogándote en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a la vida de cada joven, de cada jovencita, seas tú tomando el control de este estudio, Señor, sea tú tomando el control incluso del internet, aún seas tú poniendo en cada joven, jovencita, en cada hermano el deseo de conectarse. Señor, tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú eres el que nos guía, Señor, que hoy abras nuestro entendimiento a tu palabra, que hoy sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, capacitándonos para toda buena obra. Hoy, Señor, sean abiertos nuestros ojos, nuestros oídos espirituales a esta hermosa palabra. Señor, tu palabra es lumbrera a nuestros pies. Es esa lámpara, Señor, que nos alumbra, y te rogamos que así lo hagas el día de hoy. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por lo que ya estás haciendo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Yuri. Todo bien, pues bueno, nuevamente les recuerdo, vamos a ver hoy Proverbios 6 del versículo 20 al versículo 35. La verdad, todo este capítulo es una exhortación muy fuerte de parte de Dios. Y el día de hoy me va a tocar hablar de un tema un poquito, no difícil, pero es un tema muy común, mucho se está dando en la actualidad. Y tristemente, al estar estudiando este tema, me doy cuenta qué tan importante es hablar de ello y ver cómo muchas veces el que uno toque estos temas va a ayudar a nuestro entendimiento
de por qué Dios quiere que toquemos estos tipos de temas. Y parte del tema que vamos a tocar el día de hoy es el adulterio. Y pues la verdad a mí me confrontó mucho. Yo lo tomé más como para jóvenes, para la fornicación, pero aquí se dedica al adulterio y ambas cosas son muy dañinas. Y bueno, vamos a leer Proverbios 6 del 20 al 22 primeramente. Y dice así la palabra de Dios del 20, Proverbios 6 del 20 al 22. Si tienen su Biblia, yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y dice así: Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón. Átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Qué importante aquí, anteriormente también me había tocado en un Proverbios tocar este tema de que Dios nos exhorta que podamos recibir el consejo. Hablábamos que una persona que sabe recibir consejo es una persona que realmente no es orgullosa. Cuando nosotros no sabemos recibir consejo, eso habla de orgullo en nuestro corazón. Y aquí Dios nos aconseja desde el versículo 20, hijo mío, que dice, obedece los mandatos de tu padre. Habla de ambos, papá y mamá. Y dice, y no descuides la instrucción de tu madre. Y habla de que dice, guarda siempre sus palabras. ¿En dónde? En nuestro corazón. ¿Dónde debemos de guardar tanto los mandatos y la instrucción? En nuestro corazón. Átalas a tu cuello. En otras versiones dice, para que la lleves por obra. Y dice, cuando camines, su consejo te guiará. Qué hermoso, ¿no? Ver que un consejo que nos den nuestros padres, y más si están en el camino del Señor, una instrucción que dé el Padre, un consejo que den ellos, dice que nos va a guiar en nuestro camino. Dice, te protegerá, te orientará cuando despiertes. Y yo puse unas cosas que les quiero compartir. Yo puse en estos versículos, es bueno no olvidar las enseñanzas de casa, porque al crecer agradeceremos por ellas. Muchos de los que ya llevamos unos años recorridos, a veces dices, híjoles, qué cierto era lo que me decía mi papá o mi mamá. ¿Por qué? Porque son consejos de gente que ya es más sabia que nosotros. Y es bueno recibir el consejo. A veces cuando estamos jóvenes, así se nos hace todo así de, ay, no pasa nada. Ay, mi mamá está a la antigüita. Pero ¿qué nos dice Dios? Que no desechemos el consejo ni los mandatos de nuestros padres. Y qué importante es no olvidar esas enseñanzas que nos han dado los padres. También quiero comentarles otra cosa. La falta de una buena disciplina, híjoles, eso no nos gusta. La falta de una buena disciplina en el hogar hace que el joven crezca sin base para su vida. O sea, cuando los papás no tienen una disciplina o no disciplinan a los hijos, hacen que ellos crezcan sin una base para su vida. ¿Por qué? Porque yo hablaba con una persona, tristemente en la actualidad, los papás son muy permisivos en todo. Y aquí la palabra nos está diciendo, y muchas veces a los padres les falta poner disciplina en el hogar. ¿Y por qué? Porque es una base fundamental para la vida de cualquier joven, de cualquier niño. Los padres deben recordar, ¿sí?, que el valor más grande de ese aprendizaje es transmitir a los hijos la palabra de Dios. Si aquí hay algunos que son padres, si tú y yo como jóvenes tomamos esta palabra para cuando algún día Dios nos permita tener hijos, realmente el valor más grande
el aprendizaje más grande que tú le puedes dejar a tus hijos o tus padres te puedan dejar a ti es transmitirte la palabra de Dios, ¿sí? Es que los padres nos guíen por medio de su palabra, que los padres nos instruyan por medio de la palabra de Dios. Hay veces que es tiempo poder pasar tiempo con los hijos en un devocional, en la palabra de Dios, en un tiempo de oración, el sentarse. Como yo les voy a decir algo, yo le decía a una mamá que es que bueno sería que tú te sientes con tu hija y le digas, vente, vamos a estudiar el libro de Proverbios, porque es un libro para que nosotros vivamos con sabiduría. Y vivir con sabiduría, lo hemos estado hablando, es aquel que sabe llevar el conocimiento a la práctica. Es aquel que realmente no es solo oidor, sino hacedor. Y es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros seamos no tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y la verdad, los jóvenes deben de ser primeramente influenciados por la vida de sus padres. Nosotros, los que Dios nos da la oportunidad, el privilegio, la bendición de trabajar con jóvenes, nosotros influimos en la vida de ellos y sí, Dios nos pone, pero la mayor influencia para los jóvenes, de quien más aprenden, son de los padres. Si un padre instruye a su hijo en el camino de Dios y él vive conforme a la palabra como papá y guía a su hijo en la palabra, créanmelo, ¿sí? Que el chico va a saber que lo más importante para él es vivir conforme al temor de Dios, a la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque tienen el ejemplo en sus padres. Y aquí nos dice, por eso nos dice aquí que los jóvenes no despreciemos los mandatos, la instrucción de los padres, porque nos van a guiar, nos van a orientar, porque dice, guárdalas en tu corazón, aun aunque estemos grandes. Los consejos de nuestros padres, y más si conocen de Dios, debemos de atesorarlos. ¿Sale? Proverbios, ahora vamos a la parte, al versículo 23. El versículo 23 de Proverbios 6, ¿qué dice? Pues su mandato es una lámpara. ¿Para qué necesitamos una lámpara? Para alumbrar en un lugar oscuro, ¿cierto? Y dice que sus mandatos es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Papá, joven, si algún día Dios te permite tener hijos, el que tú corrijas con disciplina a tus hijos, el que tú los instruyas, ese es un camino que los va a llevar a la vida. Hay otro Proverbios donde dice que el hijo que no es disciplinado, que no es corregido, es vergüenza de los padres. Y es muy, muy cierto, ¿sí? La instrucción de los padres nos da guía, protección y consejo. La guía de los padres y la instrucción de Dios nos proveen la dirección correcta. Imagínense, si los papás aprenden a guiar bien a los hijos y los hijos también empiezan a ser guiados por la palabra de Dios, ¿se van a desviar? No. ¿Por qué? Porque están yendo por el camino correcto. ¿Por qué? Porque los padres proveen esa dirección a los hijos, ¿sí? Y por eso aquí Dios nos exhorta a los jóvenes y nos dice que los mandatos y las instrucciones que nos dan nuestros padres son una lámpara, son luz para nosotros. Su corrección la debemos de recibir porque nos va a llevar por el camino de la vida. Sinceramente, a ninguno nos gusta que nos disciplinen. Hay otra parte en la Biblia que dice que la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza, porque a nadie nos gusta que nos disciplinen, pero a su tiempo, dice la palabra, dará fruto, ¿sí?
a su tiempo. ¿Es necesaria la disciplina? Sí. Joven, ¿es necesario que muchas veces seamos disciplinados? Sí. Muchos jóvenes creo que se estaban conectando y ya se desconectaron al escuchar esto, pero así dice la palabra. La palabra nunca nos va a decir algo que no necesitemos escuchar. Dios siempre nos va a hablar lo que en verdad necesitamos y debemos escuchar. Y hoy Dios nos está hablando acerca de que no despreciemos la disciplina, la dirección, la corrección que Dios nos da por medio de nuestros padres. Y más si nuestros padres son temerosos de Dios, aman la verdad y si ellos mismos se dejan corregir por Dios en su palabra. ¿Sí? Porque el ejemplo, ¿quiénes nos lo dan principalmente? Los padres. Y luego vamos a leer Proverbios 6 del 24 al 25. Fíjense lo que dice Proverbios 6 del 24 al 25. Te protegerán, ahí viene algo bien fuerte, te protegerán de la mujer inmoral, de la lengua suave de la mujer promiscua. No codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. Híjoles, ¿qué está hablando Dios aquí? Que muchas veces cuando nuestros padres nos dicen, ten cuidado con esa jovencita, ten cuidado con ese joven, se ve que solamente te está buscando para algo incorrecto, porque aquí está hablando. Cuando habla de la mujer inmoral, la promiscua, ¿sí? La que seduce con su belleza, dice, no codicies, no desees su belleza, porque habla suavemente para seducirte. ¿Qué es una mujer promiscua? Una mujer que tristemente en su vida sexual no tiene límites. Y esto lo hablo tanto para hombres como para mujeres. Dios aquí nos está diciendo que cuando alguien nos ponga una alerta, sobre todo papá o mamá, de cuidado con lo que estás haciendo, cuidado con esa jovencita, cuidado con ese jovencito. A veces nos enojamos, y lo digo porque a mí me llegó a pasar. Yo sé que los que no se conectaron, dice por ahí decíamos, no vinieron los que necesitan escuchar esto, pero si tú y yo hoy lo estamos escuchando, Dios nos está diciendo, ten cuidado. Dice así, les quiero leer algo que yo escribí. Aquí vemos nuevamente el pecado sexual. En estos dos versículos Dios nos está hablando del pecado sexual, porque es peligroso y es la más grande tentación. El pecado sexual es algo muy peligroso y delicado. Eso lo tenemos que tener presente, ¿sí? Y Dios en Proverbios nos habla mucho de eso. Mucho, ten cuidado de la seducción que te quieren, con la que te quieren atrapar. En otros versículos habla, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecado sexual es peligroso y es una grande tentación, porque tiene unas terribles consecuencias. Y si Dios nos repite, oigan bien esto, si Dios nos repite muchas veces algo como esto del pecado sexual, es porque nos está alertando, ¿sí? Ya que Dios no quiere que caigamos en las mentiras y falsedades que corrompen el corazón. Es muy fácil caer en la seducción de ese hombre inmoral, de esa mujer, hombre y mujer promiscua, de aquel, dice, ten cuidado de no codiciar su belleza, no desearlo, ¿sí? Esas miradas con las que te coquetea, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener algo que no es correcto delante de Dios. Por eso, si Dios nos repite muchas veces acerca de este pecado que es el adulterio o la fornicación, es porque nos está alertando, porque sabe que si caemos en esas mentiras o falsedades, va a corromper nuestro corazón, ¿sí? Vamos a terminar mal.
Y muchos podemos dar testimonio de eso, ¿sí? Que lo que dice la palabra es verdad. Y si Dios nos está alertando, es porque nos ama. ¿Qué dice Mateo 5 del 27 al 28? Dice que si aún un hombre ve a una mujer y la codicia en su corazón por haberla mirado, ya adulteró. Tan solo por haberla mirado de una manera incorrecta. Y no tan solo eso es para los hombres, también es para las mujeres. O sea, el pecado no comienza cuando estás en el acto sexual. Ya comienza cuando tú codicias, cuando tú ya la deseas, cuando la miras con una intención incorrecta. Por eso debemos de guardarnos y por eso tenemos que pedirle todo el Señor, guarda mis ojos, guarda lo que escucho, porque dice que la mujer seductora, ¿cómo te seduce? Con sus miradas, con lo que te habla o viceversa, ¿cierto? Dicen por ahí que el hombre es visual y la mujer es por el oído, la seducen, y el hombre es por la vista. Por eso también las mujeres tenemos que tener cuidado cómo nos vestimos, porque si nosotros nos vestimos para provocar al hombre, ¿sí?, que nos miren, ahí ya estamos pecando también nosotros, porque somos partícipes de que ellos caigan en pecado. Muchos dicen, ay, tú exageras. No es cierto, y es una realidad, y por eso aquí la palabra no lo dice. Debemos de cuidar cómo miramos, debemos de cuidar lo que decimos, y debemos de cuidarnos de la inmoralidad y de la promiscuidad, ¿sí? Son cosas fuertes, pero que si nos lo está diciendo en Proverbios el Señor, es por algo, ¿sí? Y luego vamos a leer Proverbios 6:26. ¿Qué dice Proverbios 6:26? Pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. Habla de dos mujeres. De la mujer que se prostituye, dice, te llevará a la pobreza, porque tú, ¿qué estás haciendo? Derrochando tu dinero para algo de una promiscuidad sexual. Y dice, y si te acuestas con la mujer ajena, o sea, una mujer que está casada, te costará la vida. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte Dios nos está hablando! Y quiero leerles algo que yo puse. Por caer en algo así, te sentirás vacío, porque no cumple el propósito de Dios. Perderás libertad, familia, pureza y perderás dignidad. O sea, caer en un pecado sexual, de verdad, o sea, a veces nosotros no miramos las fuertes consecuencias que nos trae, pero trae unas fuertes consecuencias caer en un pecado sexual, ¿sí? Aquí nos lo dice bien claro la palabra de Dios. Aquel que se acuesta con una prostituta y derrocha su dinero ahí, y aquel que se acuesta con la mujer ajena. Y una mujer ajena no es tan solo, aparte de que puede ser que está casada, o tú estás casado, o viceversa, aunque estés soltero, es una mujer que no te pertenece, o un hombre que no te pertenece, porque no es tu esposo, no es tu esposa, ¿sí? Ambas cosas, dice, que te llevan, uno te lleva, dice, a la pobreza, y el otro te lleva a perder la vida. ¿Por qué? Porque pierdes todo ahí, todo, ¿sí? Si tú eres casado, te das cuenta que vas a perder tu familia por un momento solamente, ¿sí? Por unos minutos puedes perder tu familia, tu hogar, todo lo que a lo mejor, ¿sí?, construiste por muchos años. ¿Se dan cuenta de lo que Dios nos quiere prevenir? Y ahora vamos a leer versículo del Proverbios 6 del 27 al 29. ¿Qué dice Proverbios 6 del 27 al 29? Aquí nos habla con unas preguntas.
Y dice así: ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? Pues no, o sea, se va a quemar. ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Pues no, le van a salir ampollas si camina sobre carbones encendidos. O sea, no te puedes librar de eso, ¿cierto? Dice, así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Wow, o sea, esto a mí en lo personal, yo dije, Señor, sas, como dice el pastor, vemos que el que adultera nunca se sale con la suya, será castigado. A veces creemos que nos hemos salido con la nuestra, ¿cierto? Pero a Dios no lo engañamos. Quiero que vayamos rápido a Proverbios. Vamos a regresarnos a un Proverbios anterior. Proverbios 5 del 21 al 23. Fíjense lo que dice Proverbios 5 del 21 al 23. Pues el Señor ve con claridad. ¿Cómo ve Dios? Con claridad lo que hace el hombre, o sea, el ser humano. Examina cada senda que toma. O sea, a Dios no lo podemos engañar. Él ve todos nuestros caminos. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio. Se perderá a causa de su gran insensatez. ¿Se dan cuenta? O sea, primero aquí nos habla en este proverbio que Dios nos mira con claridad a todos. Segundo, nos dice que el mismo hombre, por su propio pecado, ¿sí?, empieza a perderse. A veces, muchas veces nosotros, a veces nos queremos justificar el haber pecado, decir, es que Satanás me tentó. Ay, es que, no, también la palabra dice que por nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deleites, deseos, somos seducidos. No es siempre Satanás, también es nuestra carne. Si nuestra carne no la sujetamos a Dios, es muy fácil que nosotros caigamos en la tentación. Por eso es importante orar, dice la palabra, velar y orar para que no entréis en tentación. Velar quiere decir que estemos en la palabra y orando. ¿Se dan cuenta? Y luego vamos a Proverbios 6 del 30 al 31. Estamos por terminar. Proverbios 6 del 30 al 31 dice, tal vez haya excusa para un ladrón que roba porque se muere de hambre. Tal vez, dice. Pero si lo atrapan, deberá pagar 7 veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Fíjense, aquí cuando alguien adultera, pierde toda la confianza de su familia, el amor de los que le rodean, porque no se da cuenta lo que daña y cómo puede destruir. O sea, aquí nos da el ejemplo de la persona que roba, ¿no? Pero dice aquella que es como que la cachan, va a tener que pagar. Y yo les voy a decir algo. Realmente cuando una persona adultera, fornica, siempre va a salir a la luz. Lo dice la palabra, va a salir a la luz. Que no hay nada que hagamos oculto que no tenga que salir a la luz. Así que muchas veces cuando llega alguien a adulterar, a fornicar, va a perder la confianza de los seres que ama, el amor de los que le rodean, porque lo que daña no se puede destituir. O sea, es un daño terrible que causa en la familia. Es un daño que puedes causar a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus hijos. Es un daño que solamente el Espíritu Santo puede ayudar a que eso sane. ¿Por qué? Porque allí principalmente estás arriesgando tu propia vida. ¿Por qué? La arriesgas en una enfermedad que puedes contraer, causas heridas y causas traumas.
¿Se dan cuenta? Va a haber consecuencias. De todo pecado que nosotros hagamos va a haber consecuencias. Y vamos a leer Proverbios 6 del 34 al 35 para ya terminar. Proverbios 6 del 34 al 35 y dice así: pues el marido, fíjense ahora, nos habla de los celos. Pues el marido celoso de la mujer, se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. No aceptará ninguna clase de compensación ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. Aquí habla de los celos. Después se pasa a los celos. ¿Qué pasa con los celos? Los celos son terribles. Pueden costar la vida. ¿Por qué pueden costar la vida? Porque hacen de la persona alguien irracional, que no piense lo que hace en un momento de celos. Y no tan solo es el hombre, a la mujer. ¿Cuántos crímenes pasionales vemos en las noticias? ¿Sí o no? ¿Cuántos crímenes pasionales hemos visto en las noticias por causa de celos? Eso también aquí nos agrega hasta los celos. Esos celos enfermizos, esos celos que te llevan a hacer cosas que después reaccionas, porque los celos te llevan a tener una ira incontrolable. Es falta de control, es falta incluso de que tú tengas una confianza en ti mismo y en la otra persona. Y causa muchas veces que hasta la persona que está en esos celos terribles pueda hasta matar. Y después reaccione y diga, ¿qué hice? ¿Y cómo no hemos visto? ¿Quién de ustedes no ha visto en las noticias muchos crímenes pasionales por celos? Fíjense, quiero que vayamos rápido a Cantares. Vayan a su Biblia o anótenlo. A mí me sorprendió leer esta cita de Cantares. Vamos a leerlo, espérenme que mi Biblia no tiene Cantares. Ahí está. Cantares 8:6. Vamos a Cantares 8:6. Dice así la palabra de Dios: ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, pues el amor es tan fuerte como la muerte, y sus celos tan duraderos como la tumba. El amor destella como el fuego, con las llamas más intensas. Aquí habla que muchas veces los celos pueden provocar la muerte. Y es cierto. Tenemos que pedirle a Dios que traiga como un control a nuestras vidas, tanto en el área sexual como el resto, aprender a recibir consejo, como ahorita el que Dios nos está dando en su palabra, como que también aprendamos a pedirle a Dios que nos dé dominio propio, ¿sí? Que nos controlemos, no tengamos esos celos enfermizos, porque al rato podemos terminar haciendo algo, ¿sí? Que realmente no es correcto. Y bueno, yo quiero terminar con esta conclusión. El adulterio deja cicatrices para toda la vida. Solo la acción del Espíritu Santo puede restaurar este tipo de situaciones. La enseñanza del Padre le descubre claramente al Hijo las consecuencias fatales de ceder a los deseos y pecar en adulterio o fornicación. No importa cuán oculto esté el pecado, Dios lo sabe y se descubrirá. Detente a tiempo. En Cristo hay perdón y redención. Si en algún momento dado tú has estado en ese peligro, recuerden, jóvenes, Dios nos deja dos enseñanzas. Una es la vida de David. David, por codiciar a una mujer que no le pertenecía, que ya tenía esposo, terminó mal. Incluso vino muerta la vida de ese hijo que iba a tener, que tuvo con esa mujer, con Betsabé. Ahí vemos un ejemplo que Dios nos deja. Otro ejemplo es también José, el soñador, que dice que a él, la esposa de Potifar,
se le insinuó, hasta se le desnudó enfrente. ¿Y qué hizo él? Él no dijo, ay, pues es que ella, ¿qué hizo? Huyó, se fue. Él fue sabio, ¿sí? Yo quiero preguntarte a ti, Dios nos dejó esos dos ejemplos, uno sí cayó, el otro no. Pero, ¿sabes? Dice que José, ¿sí? Huyó porque amaba a Dios. ¿Qué es lo que te va a detener? Es el temor que tengas a Dios, y temor no es miedo a Dios, es amar a Dios. Es decir, Señor, yo no quiero hacer algo que te deshonre, algo que no te glorifique. Y eso es algo que debemos de pedirlo. Señor, ayúdame a honrarte con lo que yo miro, con lo que yo hablo, con lo que yo escucho y con mis acciones. Es importante que aprendamos a recibir instrucción. Es importante que tengamos un espíritu enseñable y que le pidamos a Dios que nos ayude a que, si eres joven, que nos ayude a no pecar contra Él en fornicar. Y si ya estás casado, que te ayude a no pecar contra Él adulterando. ¿Se dan cuenta? Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu enseñanza que el día de hoy tú nos has dado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a aprender a recibir el consejo cuando nos lo dan, sean nuestros propios padres, como aquí nos dice, nuestro papá, nuestra mamá, aun aunque estemos grandes, seguir aprendiendo a recibir el consejo cuando incluso nos quieran alertar de algo que ellos alcanzan a discernir y que nosotros no estamos discerniendo, Señor. Ayúdanos, Señor, porque es muy fácil caer, Señor, es muy fácil ser seducidos, es muy fácil caer en los deseos de nuestra carne. Pero ayúdanos, que el Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, nos redarguya de pecado, de justicia, de juicio si es necesario. Ayúdanos y deténnos de pecar contra ti, en fornicar, en adulterar, porque tú nos estás diciendo, eso nos lleva a una muerte, eso nos lleva, Señor, a, Señor, incluso dañar a otros. Y el daño es terrible, muchas veces es irremediable y solamente con tu intervención divina puede haber una restauración en el matrimonio o una restauración en el joven o la jovencita, Señor, que ha pasado, Señor, por un proceso así de poder tener relaciones fuera del matrimonio. Solamente tú puedes restaurar. Pero guárdanos, Señor, guárdanos, ayúdanos a vivir en pureza. Sea casados, sea solteros, ayúdanos a vivir en pureza en nuestra área sexual, a no pecar contra ti, a no caer en las seducciones, Señor, y poderte glorificar en cada área de nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por este tiempo, por esta instrucción que tú nos das. Ayúdanos no tan solo a haber sido oidores, sino hacedores de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Les recordamos todos los jueves a las 7:30 de la noche tenemos el estudio del libro de Proverbios. Y les recordamos que ya los domingos nos estamos congregando a las 11 de la mañana y los martes por vía Facebook a las 7 de la noche y de lunes a viernes oración a las 5:30 de la mañana. Muchas bendiciones, cuídense, bye.